4.11.9 Conclusiones sobre los alcances y las limitaciones de la ciencia para preservar la vida y para duplicarla artificialmente. Se ha logrado y se logrará perfeccionar aún más la producción artificial de habilidades motrices, al grado tal que podrán superar al humano en capacidad de visión, audición, alcance de transmisión a distancia y en memoria y velocidad de procesar datos, superando al humano también en fuerza, velocidad motriz, resistencia, tamaño físico, para realizar acciones tanto a escalas de dimensiones macro como micro, incluso para evitar pérdidas humanas en misiones de alta peligrosidad. Pero estas formidables características carecerán de las inteligencias cognitiva, sensitiva, volitiva y evolutiva propias del humano para la integralidad de diversos grados de percepción, significado, sentimientos, expresiones y creatividad que corresponden a la naturaleza superluminal, metafísica de su espíritu. Características que no siendo física no se pueden producir, a no ser que se incluya alguna forma de clonación. Y el hombre no podrá crear nunca algo artificial de naturaleza espiritual, sin que lo permitan los seres superiores divinos encargados del diseño preencarnatorio. El aporte de la ciencia se limita en forma reduccionista a conocimientos basados en disciplinas que estudian solo la parte material de la realidad holística. Así, el concepto del humano seguirá reducido a un manojo de células y el concepto de células a un manojo de moléculas. Mientras la tecnología continúe desarrollándose con base a esta ciencia reduccionista, no logrará el objetivo ulterior de duplicar artificialmente las estructuras básicas de conciencia, de la conciencia mental de la vida humana. Para alcanzar plena capacidad creativa que haga realidad estos proyectos, los científicos encargados deberían completar su formación ética integral, perfeccionando su inteligencia espiritual, para el pleno manejo de conocimientos y sentimientos que perfeccionen su amor más allá de lo egoico, integrándolo a la verdad altruista. Como humanos y como sociedad, es un deber primero aprehender con H lo anterior para hacer las cosas bien hechas, pues como dice el aforismo, nadie puede dar a un producto de la creatividad humana de lo que no tiene. Se requiere tener una adecuada capacidad de conciencia sobre la espiritualidad integral para luego hacer el bien con verdad y con amor. Si ciertas habilidades cognitivas como sensitivas lograran reproducirse con éxito, nunca se logrará con ellas crear seres integrales ni autónomos. Tendrían un libre albedrío limitado por las limitaciones propias de su programación material, que seguiría desconociendo la naturaleza de la mente espiritual en todo individuo,
que además del sistema ego-simbre, interactúan los niveles biológicos y cuánticos de la mente. El ser humano fue evolutivamente expulsado del paraíso de los instintos irracionales y fue condenado a ganarse el pan de su propia evolución espiritual con el sudor de su propio libre albedrío. Bajo las leyes del Creador, el ser humano es artífice de su propio destino evolutivo perfectible. Su siembra de actos y obras, incluyendo la clonación, animación suspendida, etc., para bien o para mal, marcarán para su propio espíritu el tipo de camino kármico de amor y de dolor que, tarde o temprano, cosecharán. Así, entre las alternativas que el humano llegaría a hacer, la clonación y la reanimación son las únicas que procesan implícita, pero holísticamente, los 4 genomas holísticos propuestos por inteligencia espiritual, por lo que tienen preestablecido un diseño preencarnatorio. Además, vivirán bajo circunstancias muy especiales y tendrán una vida muy irregular, con individualidades nodrizas, no convencionales, posibles tratos sociales discriminatorios que afectarán su personalidad y especiales limitaciones de expectativas de vida, todo lo cual estaría previsto por los arquitectos divinos. La posibilidad exitosa de animaciones suspendidas para estados de muerte temporal y reanimar en forma plena y segura abre una importantísima ventana al conocimiento científico del más allá. A través de experiencias al borde de la muerte controladas, para documentarnos mejor sobre la existencia, la naturaleza y el propósito de nuestra espiritualidad, no sólo para lograr la universal aceptación de la existencia de la mente espiritual. Como tal, el ser debe lograr superar estas condiciones que representan un gran reto, desarrollando mucha autonomía psicológica y madurez espiritual. Por otro lado, sería altamente peligroso para la sociedad que se produjeran clones humanos o se preservaran humanos y luego se reanimaran en procesos en serie para servir propósitos no éticos de quienes lo tuvieran bajo control. Al clonar, fabricar androides cibernéticos y preservar vidas para su posterior reanimación, la ciencia deberá ceñirse a la legislación pertinente de los gobiernos, pues se estaría enfrentando a problemas potenciales cuyos alcances kármicos espirituales serían más serios que los alcances de una guerra nuclear. El modelo de inteligencia espiritual que aporta inteligencia espiritual tanto para la espiritualidad entre los seres vivos como para sus consecuencias en el más allá podría ser tomado como referencia ética para que ojalá más temprano que tarde se perfeccione con enfoque holístico una adecuada legislación. Un exceso de prohibiciones crearía, como en el caso de la droga, la clandestinidad, delitos y crímenes por la nueva demanda de órganos clonados y hasta de seres humanos completos,
que tendrán muchas más dificultades de las que tiene la legislación que pretende acabar con el consumo de drogas psicoactivas. No caer en los pobres resultados de las actuales regulaciones para la drogadicción, que progresa como vicio social pese a ser penalizada y perseguida mundialmente. Importa tener el progreso tecnológico para eliminar tráfico inhumano, errores, crímenes y malformaciones, y la madurez ciudadana, la sabiduría legislativa y los medios de capacitación preventivos y de control para hacer que estas alternativas científicas generen un mínimo de consecuencias kármicas de dolor a todos los actores, quienes al final de cuentas podrían afectar a todos nosotros. Debemos superar la miopía de la ciencia y tecnología humana en este campo, que con su reduccionismo materialista nos hace desperdiciar valiosos recursos, esfuerzos y talentos al emprender ambiciosos y millonarios proyectos que de antemano contienen razones que pueden hacerlas causas perdidas por creer falazmente que la mente la produce el cerebro, que es físico, no el espíritu, que es metafísico. Todo proyecto que busca falazmente hacer físicamente inmortal al humano debe admitir la inexorable realidad entrópica que hace perecer su existencia física, de manera que ni siquiera la vida psicológica o biológica de las futuras generaciones podrán ser preservadas indefinidamente. Solo el espíritu no es perecedero. Astrofísicamente se conciben fantásticos proyectos de teletransportación espacial para enviar a lugares muy distantes de la galaxia instrucciones capaces de configurar, a partir de moléculas elementales, dobles humanos, equipos y alimentos para explorar o colonizar nuevos y remotos planetas, sin tener en cuenta que estas configuraciones requieren que la mente sea de naturaleza espiritual. Es decir, que no se puede ignorar que la teletransportación implica transportar la parte espiritual correspondiente, lo cual lo hacen los arquitectos divinos mediante el reciclaje encarnatorio de precursores espirituales, reubicándolos a cualquier punto del distante universo. Esto pasaría el día que se extinguiera la vida en el planeta. Así como se explica en el capítulo 4 del presente bloque teórico, para inteligencia espiritual es factible que la inmortalidad del espíritu humano y su reciclaje encarnatorio pueda llevar, bajo circunstancias controladas por seres espirituales superiores, la capacidad indestructible de la mente espiritual humana a los más recónditos lugares del universo, incluso del multiverso, si tal cosa existiese, aunque nadie ha podido observar universos distintos al nuestro. Aún no alcanzamos plenamente a comprender el conocimiento del espacio-tiempo metafísico espiritual, tampoco lo concerniente a nuestras relaciones con los seres superiores que allí habitan, y la estructura de su jerarquía que conduce a la máxima entidad que podemos atribuir a un concepto renovado de Dios. Sin embargo, como debemos éticamente
tomar decisiones basadas en información incompleta, podemos trazar nuestra hoja de ruta con la propuesta del macromodelo inteligencia espiritual y empezar a tomar en cuenta los siguientes conceptos postconvencionales. Primero, los parámetros del espacio-tiempo espiritual y sus dos estados conjugados en interacción conectiva con el espacio-tiempo físico. Segundo, la perfecta mente genitiva del creador-receptor universal y su escenario y fuerza tódica. Tercero, las leyes universales espirituales gobernantes y el altruismo como su vector evolutivo. Cuarto, el funcionamiento de las dos interfaces cuerpo-mente, cerebro y espíritu. Quinto, los 4 principios mentales: simbiotismo, sinergismo, holodinámica y fractalidad. Sexto, los 4 niveles o códigos mentales: cuántico, biológico, psicológico y evolutivo. 3 dimensiones en cada nivel: cognición, sentimientos y decisiones. Séptimo, las 4 formas estructurales de genomas holísticos: electroquímico del ADN, periespiritual para la morfología tridimensional de los componentes físicos, el psicológico del ego y el evolutivo del Simbre. Octavo, los 4 componentes de la inteligencia espiritual: cognitiva, emocional, volitiva y evolutiva. Noveno, el desarrollo de capacidades mentales a través de la meditación con visualización y programación neurolingüística. Décimo, las herramientas psicoespirituales del Simbre para lidiar con éxito la vida con mayor autonomía, creatividad, optimización conductual, felicidad básica, felicidad del resimbre y menor sufrimiento con desapego, descubrimiento e internalización de las lecciones escondidas en episodios de dolor, rompimiento de bloqueos de conciencia y seguimiento de misiones kármicas. Onceavo, el por qué, el para qué y el cómo de un reciclaje encarnatorio perfeccionante, el Simbre como verdadera identidad del ser y la trascendencia del ego. 12º, ¿por qué llegar y cómo llegar a nuestro único destino evolutivo final? El perfeccionamiento espiritual como el verdadero sentido de la vida, que es el mismo origen universal. 13º, el proceso espiritual en el más allá, compuesto por conceptos fundamentales sobre lo que nos espera en el más allá y que debemos desde ya prepararnos en el más acá. A partir de la desencarnación por la muerte, la disolución del ego, el juicio del resimbre y de los bloqueos de conciencia del Simbre, el diseño preencarnatorio, el reciclaje encarnatorio evolutivo perfeccionante y el desarrollo perinatal de 5 fundamentos del inconsciente, el precursor espiritual y los 4 genomas holísticos.